para yo saber que usted ya encontró esa porción de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 10. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Un día de esto, platicando con el hermano Rodolfo, le decía yo, imagínese, hermano, que la salvación dependiera de la cantidad de personas que venimos a la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Si la salvación dependiera de la cantidad de personas, wow, estaríamos refritos cada uno de nosotros. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos ha dejado la salvación para que cada uno de nosotros decidimos si la cuidamos o no. Dios es bueno, es importante reconocer que Dios es bueno. Efesios capítulo 6, el verso 10, lo leemos en el precioso nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, ahí están incluidas las damas también, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Quiero que repitamos este último verso. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Padre amado, gracias te damos. Venimos en el precioso nombre de Jesús, exaltando y glorificando tu bello nombre. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, Señor, de poder asistir a tu casa, adorarte, exaltarte, Señor, reconocer que solo tú eres grande y precioso. Te pido, Señor, con humildad y sencillez de corazón, que nos continúes ayudando para traer el consejo de tu bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Hoy traigo un tema y lo he retomado de este verso 11, 10 y 11 y los próximos versos que vamos a estar leyendo a continuación. El tema es el siguiente: vestidos completamente. Ese es el tema, vestidos completamente. Así que ese es el tema para que podamos comenzar en esta mañana. Y estamos viendo ya una carita allí de lo que es algo que encuentro para traer, algo para que de alguna manera pueda nuestra mente identificar de qué nos estamos refiriendo. Sin embargo, a medida nos vayamos adentrando en este consejo, nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas más importantes que lo que es la vestimenta literal. Así que vamos a estar poniendo eso allí de fondo. No encontré otro, entonces digo, vamos a poner eso. No crea que las muchachas están gorditas, es que la pantalla se expande hacia los lados. Entonces, cuando usted saca una imagen, la baja a su computadora, entonces cambia lo que es la imagen o la forma de lo que es la fotografía. Así que no es que las muchachas están subiditas de peso, es que se amplió de acuerdo al tipo de pantalla que tenemos en esta ocasión. Entonces, vamos a adentrarnos, hermanos, a este tema, porque el Señor está diciendo que necesitamos vestirnos, pero vestirnos no a medias, sino completamente. Ahora, déjame decirte que cada uno de nosotros hemos recibido algún tipo de educación, enseñanza desde nuestra niñez. Pues de alguna manera nos han ido enseñando que es indecoroso pues andar mostrando o enseñando nuestras partes íntimas. Yo me recuerdo en mi niñez como mi mamá estaba pendiente pues de que me pusiera una ropa decorosa para no andar enseñando, y especialmente en las niñas se hace un poco más de énfasis para que no anden enseñando sus partes íntimas. Y de alguna manera esa ha sido la enseñanza que nos han ido inculcando desde nuestra niñez, de modo que en los tiempos más antiguos pues no era tan común ver lo que vemos hoy en nuestros tiempos. En aquellos tiempos pues por lo general tanto las niñas como los niños pues se vestían de una manera más recatada, más con pudor, no de andar tan indecorosamente como pasa en estos tiempos. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando vamos a la palabra de Dios, porque a lo mejor
mejor existe el pensamiento común donde las personas dicen, pues yo hago con mi cuerpo como bien me parezca, me visto y ando como yo me sienta cómodo, y de alguna manera la palabra de Dios nos enseña. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, el verso 25, en donde vemos que los primeros habitantes que existieron en la tierra o dentro del huerto del Edén, de alguna manera estaban desnudos. E incluso hay personas que dicen, bueno, si Adán y Eva andaban desnudos, ¿qué tiene de malo que yo ande semidesnudo? Por lo menos me tapo, aunque sea un poquito, pero me tapo. Entonces, de alguna manera, a veces las personas dicen, pero si Adán y Eva andaban desnudos. Vaya conmigo a la palabra de Dios, al capítulo 2, verso 25 de Génesis. Dice la Escritura, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mire qué precioso lo que la palabra de Dios dice, que Adán juntamente con su esposa estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ahora, muchas personas hoy en día, repito, dicen, pues no tiene nada de malo, yo puedo andar allí encueradito enseñando las carnitas allí, ¿verdad? Para que todo el mundo las vea y todo eso. Pero note que la palabra de Dios, cuando habla de esta porción en el Génesis capítulo 2, el verso 25, hay una gran cualidad que existía, y el por qué estas personas, en este caso Adán y Eva, andaban desnudos, y es que no había pecado. Note en ese verso que acabamos de leer, dice, no se avergonzaban el uno del otro. ¿Por qué? Porque no había pecado. Vivían dentro de un mundo llamado inocencia. No había pecado. Sin embargo, hoy en día hay personas que quieren de alguna manera agarrar este texto bíblico y decir, si ellos andaban así, ¿qué tiene de malo que yo lo haga ahora? Pero note, hay una gran diferencia, porque en el mundo en el cual usted y yo vivimos hay demasiado pecado. Entonces las personas de alguna manera se avergüenzan, otras sienten pena y todo eso, lo cual es muy normal, pero en aquel entonces no existía. Pero vemos que nuestro Dios, cuando ellos cayeron en pecado, cuando ellos le fallaron a Dios, note que la palabra de Dios en ningún momento dice que Dios se quedó de brazos cruzados. O tal vez diciendo, ahí están mis hijos, andan encueraditos, chuloncitos. No, note que cuando Eva con su esposo Adán pecaron, sintieron vergüenza. Ahora dice la palabra de Dios, usted lo puede leer con mucho más detalle, que buscaron hojas para poder costurarlas y hacerse algún tipo de delantal para cubrirse, porque ahora ellos sentían pena, sentían vergüenza, porque eso es lo que produce el pecado en el ser humano, produce vergüenza. Entonces note que cuando el Señor se da cuenta que ellos están desnudos, el Señor no se queda, repito, de brazos cruzados, sino que ahora el Señor mismo interviene y ahora el Señor los viste. Vaya conmigo ahí mismo a Génesis en el capítulo 3, el verso 21, porque menciono esto porque hay personas que hoy en día quieren andar sus carnitas expuestas al público con libertad, pero solamente miran el aspecto primero de Adán y Eva cuando ellos estaban desnudos. Pero repito, ellos vivían en un mundo donde no existía la maldad aún, pero ahora, después que ellos cayeron en pecado, la palabra de Dios enfatiza que nuestro Dios tomó cartas en el asunto. En Génesis capítulo 3, el verso 21, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, lea conmigo, túnicas de pieles. Vamos a leer una vez más. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Pero no solo llegó y le dijo, vaya muchachos, ahí está la ropita ya. No, note lo que dice el texto, como termina. Y los... Amén. Es importante que entendamos eso, mi hermano, porque vivimos en un mundo tan, pero tan moderno, en el cual muchas veces, si no leemos la palabra de Dios, entonces decimos, no, pues yo no le tengo nada malo, ando enseñando ahí el frente, atrás y todo, no hay ningún problema. Total, mostrando lo que Dios me ha dado. Pero note que cuando el Señor se dio cuenta que Adán con su esposa estaban desnudos y sentían vergüenza, ya no se sentían cómodos estando así, dice que el Señor mismo intervino. ¿Para qué?
para vestirlos, porque no era algo agradable delante de Dios que ellos estuvieran así. Yo sé que delante del Señor todos estamos al desnudo, pero una cosa es la óptica de Dios y otra cosa es la óptica nuestra. Una cosa es lo que Dios cree o cómo nos mira y cómo nosotros estamos viendo las cosas. Entonces nos damos cuenta que el Señor les fabricó, les hizo túnicas de pieles para cubrirlos, para protegerlos, para que no anduvieran enseñando su cuerpecito, Eva no anduviera enseñando sus curvas, sus líneas, sus caderas, para que se pudiera cuidar y de igual manera Adán anduviera protegido. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, que nuestro Dios enfatiza la necesidad de siempre estar vestido completamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora en día muchas personas dicen, no, pero yo ando vestido, sí, pero no es un vestido, es un pedazo o un mini vestido. Amén. Dicen, no, yo ando vestido y solo está un pedacito, la parte de abajo o acá, solo un pedacito ahí. Entonces dicen, no, yo ando vestida o vestido. No, 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 eso no es vestido. El Señor quiere que nos vistamos completamente. Que no se miren esos lunares. Que no se miren aquellas cosas que pues no debe ver nadie más que esa misma persona. Si está casada, pues solamente su esposo, y si está y de igual manera el hombre, solo su esposa tiene que ver esas cosas, nadie más. Y si está soltero, los padres o las madres velar para que sus hijas o sus hijos pues no anden enseñando más de lo que deberían enseñar, porque muchas veces viene el pensamiento o el concepto así, pero si es un niño, está chiquito. Bueno, con mucha más razón, desde niño hay que empezarle a enseñar que debe andar vestido completamente, que no se anden marcando las partes de su cuerpo, porque ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que muchas personas, entre comillas, andan bien vestidas, pero la ropa está pero tan ajustada que se marca absolutamente todo, que es como si no tuviera prácticamente nada. Entonces es importante que el Señor le dio la importancia a Adán y Eva andar vestidos completamente. Vaya conmigo a otro ejemplo de la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, el verso 26 en adelante. Este día, los domingos, estamos tratando de enseñar la palabra de Dios, porque es importante que nosotros estemos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Este día es como venir a la escuela una vez más, recordar los viejos tiempos nuestros de cuando íbamos a la escuela. Evangelio de Lucas, capítulo 8, el verso 26, y usted me dice, gloria a Dios cuando lo tenga. Dice la escritura, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, está hablando del Señor Jesucristo, al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no, ¿qué dice su Biblia? Y no vestía ropa. Wow, escuchen y preste atención. Le salió al encuentro al Señor Jesucristo un hombre de la ciudad que estaba como endemoniado. ¿Y qué le pasaba a este hombre cuando estaba endemoniado? Dice que no traía ropa. ¿Dice así su Biblia? Dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo.
Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Verso 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Verso 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Note, ¿qué más dice? Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Yo creo que todos ya hemos escuchado esta historia o la hemos leído, en donde nos damos cuenta que el Señor se encontró con un hombre que estaba endemoniado. Y ese hombre, pues la Biblia da algunas características de este hombre que estaba endemoniado. Dice que primero no dormía en casa, vivía en los sepulcros, y número 3, que andaba desnudo completamente. Este hombre andaba con sus carnitas expuestas a que todo el mundo se diera cuenta cómo era aquel hombre. Pero notamos que estaba poseído por malos espíritus. Cuando el Señor quiere interrogar o cuestiona o pregunta, dice que no responde él, sino los demonios que estaban en él. Y note que los demonios dicen que era una legión que estaban atormentando, que tenían atrapado a esta persona. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo se percata que ese hombre está poseído por malos espíritus, lo primero que hace es reprender los malos espíritus. ¿Para qué? Para que ese hombre pueda estar vestido completamente. Notamos que el Señor Jesucristo le da permiso para que los demonios se vayan a meter a un hato de cerdos que andaba por allí, y ahora aquel hombre queda libre completamente. Cuando la gente regresa y se percata, encuentran al Señor Jesucristo, aquel hombre que había sido atormentado por malos espíritus, a los pies del Señor. Pero ya no estaba desnudo, ya no estaba encueradito, ahora estaba vestido completamente y en su cabal juicio. Ahora, estoy mencionando estos ejemplos, hermanos, para que miremos cuán importante es para nuestro Dios que físicamente nuestro cuerpo siempre esté vestido completamente, no a medias. Amén. Porque es importante para nuestro Dios. Tal vez para la humanidad, para el mundo actual en el cual usted y yo vivimos, no sea importante. Y para los que fabrican ropa, encantados de la vida, porque ahora venden la ropa más chiquita y por el mismo precio, o hasta más cara. Ellos encantados de la vida. No invierten tanto en materia prima. Entonces nos damos cuenta que para el mundo en el cual usted y yo vivimos, para ellos todo esto es completamente normal. Cambiar o modificar ya sea su cuerpo o andar desnudo o semidesnudo, no hay problema. Pero para nuestro Dios es importante que nosotros como iglesia andemos completamente vestidos. Ahora, quizás no le estamos viendo la importancia, y espéreme un poquito, téngame un poquito de paciencia, ya nos vamos a adentrar a lo que el Señor nos ha traído en esta ocasión. La importancia de andar vestidos completamente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 10, una vez más, que es la porción con la cual nosotros hemos iniciado en esta mañana. Gloria sea al nombre de Jesús. Es importantísimo que un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño, una niña, un anciano, una anciana ande vestido completamente, pero también miremos lo que ocurre en el aspecto espiritual. Porque una cosa es nuestra vida en lo natural y otra cosa es nuestra vida en lo espiritual. Note en Efesios 6:10, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vestíos
de toda la armadura de Dios. Note, amados hermanos, que nuestro Dios nos manda a nosotros como iglesia. Diga conmigo en esta mañana: yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta palabra fue escrita a la iglesia ubicada en Éfeso. Una iglesia que ya había sido lavada y santificada por la sangre, por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces esta carta ha sido dirigida a la iglesia del Señor Jesucristo. Y mire las indicaciones de nuestro Dios. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Note, el Señor es bien específico, es bien conciso, es bien directo cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios. Es decir, así como en lo natural nuestro Dios espera que estemos vestidos completamente, es decir, vestidos de acá de frente, de atrás, de todas partes, andar bien vestiditos de una manera decorosa, con pudor, con modestia. También nuestro Dios en el aspecto espiritual espera que nosotros nos vistamos completamente con toda la armadura que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, note que el Señor espera que usted y yo usemos toda la armadura que Él nos ha provisto. Tal vez alguien dirá: yo solo voy a usar una parte, el resto lo voy a ignorar. Pero note, el Señor está diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios. Porque alguien estará diciendo: no, yo no me la quiero poner toda, solo me voy a poner una parte. Pero el Señor dice que tenemos que estar completamente vestidos con toda la armadura de Dios. La pregunta sería: ¿por qué Dios espera que usted y yo como iglesia nos vistamos con toda la armadura de Dios? Bueno, preguntémonos en esta mañana: ¿por qué Dios espera que usted y yo nos pongamos toda la armadura? Fíjese, Dios espera que usted y yo nos pongamos toda la armadura, no solo una parte. Como cuando a mí me toca ir a trabajar en la construcción, tengo que ponerme zapatos que llevan al frente casquillos de acero para protegerme los pies. Tengo que ponerme una ropa adecuada, tengo que ponerme un casco, lentes y para protegerme. No solamente puedo decir: llevo mis zapatos con mis casquillos y el resto voy sin ninguna protección. No. Tengo que usar toda esa protección para yo poder trabajar con mucha más libertad dentro de lo que es mi trabajo, que es la construcción. Ahora, de igual manera, nuestro Dios espera que usted y yo como iglesia nos pongamos pero toda la armadura. Porque si no la tenemos puesta toda, entonces comenzaremos a pasar o pasarán cosas en nuestra vida. Pero surge la pregunta que estamos mencionando: ¿por qué tenemos que ponernos toda la armadura? ¿Por qué no solo una parte? Amén. ¿Para qué ponernos toda? ¿Por qué no solo una parte? Hermana, póngame la foto donde tengo la armadura, por favor. ¿Por qué no solo una parte realmente? ¿Por qué no solo una parte, sino toda? Pero note que la palabra de Dios es la que nos dice realmente por qué tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Mira ahí mismo en Efesios capítulo 6, el verso 12, nuestro Dios nos dice por qué tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Note, esa es la primera razón del por qué usted y yo tenemos que tener puesta toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha, porque permítame decirle, si no se ha enterado, estamos en una guerra, hermanos. Amén, amén.
No sé si se ha dado cuenta, estamos en una lucha constante y esa lucha no es contra mi hermano, no es contra mi hermana, no es contra mi prójimo. Leamos una vez más el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, perdón, sino ¿contra quién? Contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No está hablando del pasado, de este siglo, del presente siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué el Señor espera que usted y yo nos pongamos toda la armadura? Porque en primer lugar, nuestra lucha, nosotros estamos aquí en esta lucha, no es contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos, sino contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En pocas palabras, nuestra lucha es contra el infierno mismo. Fíjese, nuestra lucha es contra el infierno mismo. Imagínate usted, mi hermano, si nosotros queremos enfrentar a Satanás, el diablo, pero no tenemos puesta toda la armadura de Dios. Es decir, no estamos vestidos completamente. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, el verso 8. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 8, un texto muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Sed sobrios. La palabra ser sobrios significa estar despiertos, no dormidos o con sueño, y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note, está despierto, dice el Señor. Está despierto, porque tu adversario, y por si alguien dice, pero ¿quién es mi adversario? Bueno, Satanás, el diablo, dice que anda alrededor nuestro viendo cómo nos devora. Ahora, imagínate, hermano, que solo tengamos puesta una parte de la armadura. ¿Qué cree usted que va a hacer el enemigo? Pero el Señor dice, tienes que ponerte toda la armadura para que puedas resistir, para que puedas enfrentar a tu adversario. Si tú quieres vencer a Satanás, el diablo, vas a tener que ponerte toda la armadura de Dios. Y quizás alguien dirá, como muchas veces en el trabajo, dice, ay, que molestan estos lentes, es que mucho suda y me los quito porque mucho suda, incomoda, molesta, o hasta el casco a veces dice, no, mejor me lo quito. Pero ¿qué pasa si nos quitamos esas cosas? Corremos el riesgo de sufrir un accidente, de perder un ojo, o en este caso que algo nos caiga de arriba y causar daño en nuestra cabeza, o posiblemente hasta la muerte. Entonces alguien dirá, no, es que es demasiado esta cosa, entonces solo me quiero poner una parte de la armadura de Dios. Y ya me imagino el diablo diciendo, eso es, vamos, solo ponte una parte, no te la pongas toda, porque así yo tengo chance, tengo oportunidad. No te dice que anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Imagínate, hermano, ¿quién en su sano juicio tendría el valor de meterse a una jaula de leones feroces? ¿Quién en su sano juicio? Nadie. Pero nos damos cuenta que muchas veces no nos queremos poner la armadura de Dios. Y entonces el enemigo encantado que no la usemos toda, solo una parte, solo una, no dos, no tres, solo una parte, porque de esa manera el enemigo está haciendo destrozos, no solamente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Apocalipsis capítulo 12, el verso 12. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Estamos hablando de estar o andar vestidos
completamente. Así como en lo natural es importante andar bien tapaditos, bien arropaditos, también es importante que en lo espiritual estemos de la misma manera. Apocalipsis capítulo 12, el verso 12, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Oiga lo que dice, porque el diablo ha descendido a vosotros contento. Con gran ira. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Con gran ira. Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Note, el enemigo ha descendido con gran ira. ¿Sobre quién? Sobre los moradores de la tierra, sobre aquellos que vivimos en esta tierra. Entonces note que usted y yo con mucha más razón necesitamos usar toda la armadura de Dios. Santiago capítulo 4, el verso 7. Santiago capítulo 4, el verso 7. Entonces estamos contestando la pregunta, ¿por qué tenemos que ponernos toda la armadura de Dios? ¿Por qué realmente? Bueno, nos estamos dando cuenta que estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos en una lucha, y en esa lucha necesitamos estar bien protegidos para poder enfrentar todo lo que está pasando en esta lucha. Santiago capítulo 4, el verso 7, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y... Vamos, lea conmigo, hermano. Lo siento que han venido calladito. Lea conmigo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Alguien podrá decir, bueno, someter a Dios bueno, me humillo y digo, sí, Señor, me sujeto a ti. También la palabra someternos a Dios, una manera de verlo es que nos ponemos toda la armadura de Dios. De esa manera nos estamos sometiendo a Dios para que sea el Señor el que nos cubra, el que nos proteja. Es sumamente importante estar vestidos completamente con toda la armadura de Dios. De lo contrario, nunca podemos obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿A cuánto le gusta perder? Levántame la mano. ¿A cuánto le gusta perder? ¿A cuánto le gusta ganar? Levántame tu mano. Amén. Yo creo que es el frío. ¿A cuánto le gusta ganar? ¿A cuánto le gusta la victoria? Yo creo que todos queremos ganar. Pero para poder ganar necesitamos tener puesta toda la armadura. Si no tenemos puesta toda la armadura, no vamos a obtener la victoria, no vamos a poder vencer, no vamos a poder resistir a Satanás el diablo. Satanás el diablo, un medio rugido nos va a hacer y decimos en mi tierra, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy huyendo, me voy allá huyendo. Pero note, si nosotros tenemos puesta toda la armadura de Dios, el enemigo va a venir y no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos realmente vestidos completamente. Imagínate, hermano, estamos luchando contra el mismo infierno. Entonces pregunto yo, si nos damos cuenta que estamos peleando, luchando contra el mismo infierno, con mucha más razón tenemos que estar bien protegidos, bien sometidos a nuestro Dios. Porque si no tenemos esa vestidura completamente, entonces vamos a sufrir rasguños, vamos a sufrir muchas pérdidas, vamos a sufrir tantas cosas. Pero es necesario que usted y yo nos vistamos de toda la armadura de Dios. Es vital, hermano, hermana, que comprendamos en esta mañana que necesitamos tener toda la armadura de Dios. Si no la tiene puesta toda, entonces comenzarán
los problemas, porque te cuento algo, el enemigo no se cansa de atacarnos, el enemigo no se cansa de lanzar dardos de fuego, el enemigo no duerme, el enemigo está tratando de ver cómo nos destruye. Amén, así es. ¿Te imaginas que tú y yo nos demos cuenta que el enemigo nos quiere destruir y de brazos cruzados? No, si el enemigo solo está jugando nada más. No está jugando el enemigo. Ahora vamos una vez más a la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 14, ya que estamos hablando tanto y tanto y tanto de la armadura de Dios, adentrémonos un poco a lo que significa o a lo que el Señor nos está tratando de decir en esta mañana con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 14. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Efesios capítulo 6, el verso 14. Dice la Escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire lo que dice el Señor: vestidos con la coraza. Amén. Entonces es importante que nosotros comencemos de alguna manera a ver un poco en qué consiste toda la armadura de Dios, porque muchas veces lo hemos leído, pero tal vez no nos hemos adentrado tanto a ver de qué se trata todo lo que el Señor nos está mencionando. Entonces te voy a ir definiendo un poco de las cosas que incluía o estaba o conformaba lo que era la armadura de un soldado romano, que es, póngamela por favor hermana, ahí la fotito de la armadura. Entonces, en donde nos damos cuenta que hay varias cosas que eran importantes que ellos usaran. Entonces es necesario que usted y yo estemos viendo de alguna manera el significado de cada una de estas cosas, para así tener un mejor entendimiento o comprensión, y de esta manera poder entender qué Dios está tratando de decirnos a cada uno de nosotros. Se lo voy a ir enumerando uno por uno. Por ejemplo, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, o el cinturón, sé que usando la expresión de la verdad, aplicándolo un poco al aspecto bíblico, pero lo que es un cinturón como tal, protegía y daba soporte al cuerpo. Sabemos que cuando nos ponemos un cinturón, pues nos sentimos un poco más fuerte, como que ya no se nos cae la ropita y todo eso, pero de alguna manera es beneficioso. Ahora, en un sentido espiritual, hermanos, cuando hablamos del cinturón, estamos hablando de que tenemos que mantener nuestra mente y nuestro corazón llenos con la palabra de nuestro Dios. De esa manera nosotros nos vamos a motivar para poder estar estudiando la palabra de Dios, porque si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a tener nuestra mente llena de cosas positivas. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, el verso 39. Estamos hablando del cinturón de la verdad, que de alguna manera, ¿cómo lo podemos usar? Bueno, llenando nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. También podemos cultivar amistades con personas que de alguna manera nos motivan y nos ayudan a continuar buscando de la presencia de Dios. De alguna manera también nuestra cercanía al Señor hace que crezca nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 5, el verso 39, dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note que el Señor nos dice en su palabra, nos motiva a estar siempre tratando de aprender de la palabra de Dios, porque de esta manera nosotros podemos aprender y conocer más quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate que es importante que nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, conozcamos quién es nuestro Dios.
Conozcamos quién es nuestro Señor. Conozcamos quién es aquel que nos ha salvado. Y eso nos da una mayor firmeza. Eso nos da una mayor seguridad a cada uno de nosotros. Imagínate que cuando vemos en los soldados de las cosas que se dan en esta tierra, ellos de alguna manera saben quién es el que los está liderando o el que los está guiando. Ellos conocen perfectamente a esa persona. Ahora nosotros que estamos en medio de esta guerra espiritual, nosotros necesitamos conocer a quién es aquel que nos ha rescatado, quién es aquel que está con cada uno de nosotros. Amén, así es. Aleluya. Porque si nosotros no lo conocemos, entonces fácilmente vamos a ceder a muchas cosas. Pero cuando nosotros conocemos a aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha perdonado, entonces nosotros confiadamente podemos ir y enfrentar muchas de las situaciones que pasamos a diario. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras significa que nosotros vamos no solamente a hojear esas páginas, no solamente a darle una media leidita, sino que vamos a tratar de profundizar un poco más para poder comprender de la mejor manera lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Ahora hablamos de la coraza de justicia. La coraza protegía lo que eran los órganos vitales, es decir, cubría la parte del corazón, el pecho y toda la parte del frente. Pero cuando traemos todo eso a la palabra de Dios, de alguna manera nos recuerda nuestra identidad en Cristo Jesús, de que gracias a Él nosotros hemos sido justificados por su nombre santo, y de alguna manera ya no nos acordamos de las cosas pasadas, sino que ahora vivimos contentos en Cristo Jesús nuestro Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 1. Romanos capítulo 5, el verso 1 en adelante. De alguna manera estoy dándote un poco de más detalle de lo que son las partes de la armadura, en qué consistía o qué parte del cuerpo cubría, y trayéndola a un sentido espiritual, cómo usarla nosotros hoy en día. Romanos capítulo 5, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Note, por la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, es importante que tú y yo como iglesia, en vez de estarnos recordando de nuestros errores del pasado, nos estemos recordando que ahora somos lavados y santificados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén, así es. Es importante que nosotros como pueblo día a día nos automotivemos y digamos: si yo soy un hijo de Dios, Amén, así es. si yo soy una hija de Dios, si yo he sido justificado, si el Señor murió por mí, Él me ha dado la salvación. Óigame, hermano, es importante estamos hablando de la armadura de Dios. Es importante mantener este pensamiento en nuestras cabecitas, porque el enemigo quiere, de alguna manera nos pasa recordando todo lo malo que fuimos, todo lo perverso, los pecados, las cosas terribles que hicimos. E incluso utiliza familia nuestra para poder hacer eso. Pero es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y decir: soy lavado por la sangre preciosa del Señor Salvador Jesucristo. Así es. Note, la coraza protegía el pecho. De igual manera nosotros tenemos que siempre vivir contentos y agradecidos con nuestro Salvador, porque Él nos ha lavado. Y si Él nos ha lavado, ¿quién contra eso
eso, hermanos? ¿Quién contra eso? No importa quién se levante, si el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa, nosotros debemos de estar plenamente convencidos de ello. Amén, así es. El calzado que usaban pues los soldados romanos, usted sabe, era para proteger la planta de los pies. Los pies necesitaban estar bien protegidos cuando se enfrentaban a las batallas. Ahora, muchas veces, en un sentido espiritual, el enemigo puede colocar objetos que van a cortar nuestros pies o que van a estar ahí en el camino y de alguna manera van a tratar de ocasionar algún tipo de complejo, ansiedad o, por qué no decirlo, desánimo. Y es allí donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos de estar llenos de la palabra de Dios cada día para que nuestro espíritu esté fortalecido. Por eso pasamos motivándonos cada día a modo de no dejar de congregarnos, porque cuando venimos a la casa de Dios somos fortalecidos por nuestro Dios, somos fortalecidos de ver a la congregación que están juntos con nosotros en medio de los problemas y las dificultades, pero están aquí perseverando, y nuestro Dios nos trae el consejo de su palabra para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén. Hebreos capítulo 10, el verso 25, un texto bastante conocido, pero que muchas veces es pasado por alto. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Ahora, todo lo que estoy mencionando en esta mañana, de alguna manera ya lo sabemos, hermanos, pero muchas veces no nos ponemos la armadura completa y por eso comenzamos a experimentar cosas terribles en nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo tampoco, me malinterprete, que por el hecho de tener toda la armadura de Dios, ahora ya no vamos a pasar ninguna situación difícil. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que teniendo toda la armadura de Dios, hay una gran posibilidad de poder vencer más fácilmente que cuando no la tenemos completa. Hebreos capítulo 10, el verso 25. La escritura dice: no dejando de congregarnos. Dice así su Biblia. No dejando de congregarnos. Es curioso que allí el Señor no pone alguna razón, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos una razón, pero el Señor dice: no dejando de congregarnos como algunos o algunas tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, a veces podemos llegar a pensar que el venir a la casa de Dios no es parte de la armadura que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Fíjate. Muchas veces podemos hasta menospreciar venir a la casa de Dios. Hasta poder decir: no, pues, ¿para qué voy a ir? Lo mismo de siempre. El mismo gritón de siempre. La misma regañada de siempre. ¿Para qué voy a ir? Y si a eso le agregamos el clima, y si a eso le agregamos otros problemas, otras situaciones y todo eso, entonces muchas veces podemos llegar a menospreciar venir a la casa de Dios. Pero fíjese, hermano, venir a la casa de Dios es una arma que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Imagínate que tal vez no le vemos la importancia, pero déjame ilustrarte algo para que lo podamos entender un poco mejor. Imagínate que tú vas por el desierto y estás completamente deshidratado. ¿Qué es lo que más estás pidiendo en ese momento? Agua. Y tu mente: agua, ¿dónde hay agua? Agua. Y hasta puedes empezar a ver cosas que no son reales. Agua, agua, agua. Y de repente, si vieras ahí un charquito de agua, aunque no se viera tan clara esa agua, tal vez estuviera un poco lodosa, decimos en mi tierra, pero no te importaría porque tú lo que quieres es agua.
Y ese lugarcito sería un refugio. Y ya no digamos si hallaras un ranchito, una casita por allí donde pudieras estar a la sombra de esa casita. Oh, déjame decirte que eso es precisamente la casa de Dios. Venir a la casa de Dios es una cobertura que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros, para que si tienes hambre, si tienes sed, puedas venir y refugiarte en el Señor Jesucristo, ya que Él no está físicamente con nosotros, solamente en espíritu, pero tenemos un lugar donde podemos llegar y nada nos puede sacar de allí. Lo único que vamos a experimentar es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Venir a la casa de Dios es una arma que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Y el Señor dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Salmo capítulo 100, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Sé que muchas veces, vuelvo y repito, podemos decir: ir a la casa de Dios, mejor voy otro día. Mejor llego el lunes y se llegó el lunes y no vino el lunes. Mejor voy el viernes y se llegó el viernes y no llegó el viernes. Mejor voy el domingo y se llegó el domingo y tampoco llegó. Pero mire lo que dice Salmo capítulo 100, el verso 4. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Salmo capítulo 100, el verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuándo es que nosotros podemos entrar confiadamente y alabar y adorar a nuestro Dios? Cuando venimos a la casa del Señor. En la casa del Señor es donde nosotros podemos levantar con libertad nuestras manos. No digo que no lo podemos hacer en nuestro hogar o en nuestro trabajo, pero siempre hay dificultades, hay oposición en estos lugares. Pero en la casa de Dios, usted y yo podemos adorar en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que proponernos no faltar a la casa de Dios. Fíjese que en el lugar donde yo vivía antes, cuando era niño, la casa donde vivíamos, rentábamos la mitad de la casa, la rentábamos para mi familia, y la otra mitad de la casa la rentaban para un grupo de personas que tienen problemas para controlar su carácter. Le llamaban allá neuróticos anónimos. A lo que quiero llegar es que esas personas habían puesto ciertos rótulos o carteles alrededor de donde ellos se reunían, y entre esos rótulos tenían uno en forma de mandamiento, pues, o ley o algo riguroso, donde ellos estipulaban y motivaban a esas personas que asistían allí, que la mayoría tenían problemas con su carácter, para controlar o dominar su carácter, le motivaban para que no dejara de faltar a la reunión. Y ellos se reunían todos los días. Todos los días se reunían allí. Y yo era curioso en ese sentido, pues, porque miraba y todos los días estaba la misma cantidad de personas ahí. Todos los días. Su mente o su meta, su objetivo era aprender a controlar mi carácter. Fíjese. Ni siquiera estamos hablando de adorar al Señor, de salvación. No. Aprender a controlar su carácter. Y todos los días, y inclusive durante la semana, había más gentes que se iban añadiendo poco a poco eso. Pero allí estaba la gente todos los días, al pie de ese lugar. Llovía, lo que pasaba, allí estaba esa gente. Mejor llegaban antes y no después de la hora. Allí estaban todos los días tratando de ver cómo, a través de un libro motivacional que habla un poco o abarca un poco la psicología, lo que es el área del temperamento, pero allí estaban todos los días. Fíjese qué curioso. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios estamos anteponiendo cualquier cosa para no asistir a la casa de Dios, cuando realmente lo que encontramos en esta casa de Dios es la presencia misma de Dios.
un lugar donde podemos conectarnos con nuestro Dios, un lugar donde podemos alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén, amén, así es. Aleluya. Salmo capítulo 22, usted lo puede leer, dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén, amén. Fíjese, habita en medio de la alabanza, qué bello es. Y el Salmo capítulo 133 dice que cuando estamos juntos y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Es decir, amado hermano, hermanos y hermanas, es un escudo, es una protección, es parte del armamento que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Amén, amén. Ahora nos damos cuenta porque muchos están batallando, porque muchos están temblando, porque muchos están cediendo, porque quieren resolver todo allá afuera sin venir a la casa de Dios. Fíjense. Quieren resolver todo allá afuera sin estudiar la palabra de Dios. Quieren resolver todo allá afuera o que todo se resuelva, pero no están buscando la presencia de Dios. Siguiente punto, el escudo de la fe. El escudo protegía lo que es la parte delantera del soldado. Y ahora aplicándolo a nuestra vida como creyentes, nosotros tenemos que alimentarnos leyendo y memorizando la palabra de Dios. Porque déjame decirle, amado hermano, que usted y yo necesitamos pasar tiempo con nuestro Dios. Así como esposos pasamos tiempo con nuestra esposa, los solteros pasan su tiempo con su familia y así sucesivamente. Nosotros como iglesia del Señor necesitamos pasar tiempo con nuestro Dios. Que nuestra mente esté llena de la verdad de nuestro Señor. Conocerlo, saber quién es Él. Y de esta manera nosotros estamos siendo fortalecidos. Amén, así es. Imagínate, hermano, que queremos destruir o enfrentar a Satanás, el diablo, pero no estamos llenos de la presencia de Dios. No estamos buscando la presencia de Dios. No digo que siempre vamos a pasar por situaciones así, pero necesitamos estar buscando la presencia de nuestro Dios. El casco, amado hermano, sabemos que el casco protegía la cabeza. Cuando lo traemos a la palabra de Dios o a nuestra vida, nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el que está peleando la buena batalla con cada uno de nosotros. Ahora, ¿quiere que el Señor pelee la batalla por usted? Sea amigo de Jesús. Amén. ¿Quiere que el Señor se enfrente a todo lo que lo está afectando? Bueno, acérquese a Jesús. Arrímese al Señor. ¿Ha oído aquel viejo refrán que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija? Amén. Ese es un refrán muy conocido. ¿Queremos que el Señor pelee la buena batalla por nosotros? Pues acerquémonos al Señor. Queremos que el Señor se encargue de solventar, de sanar, de liberar, de reprender a aquel bravucón llamado Satanás, el diablo. Acerquémonos al Señor. Pero muchas veces la gente espera que el Señor pelee las batallas por ellos, pero ni siquiera lo tome en cuenta el Señor. En las noches, en la mañana, en la casa, en el trabajo, ni siquiera viene un momento o sacan tiempo para encontrarse con el Señor. Estamos hablando, hermanos, de estar vestidos completamente. Usted y yo como pueblo de Dios necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 17 dice, en Efesios capítulo 6, el verso 17. Efesios capítulo 6, el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es. Lo voy a repetir, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es una espada que usted y yo tenemos de parte de nuestro Dios. Una espada que nos va a servir
tanto para defendernos como para atacar. Esa espada es necesario que usted y yo aprendamos a utilizarla. Fíjese, porque si habláramos de una espada física y literal, hay que aprender cómo usarla. Porque si a mí me traen una espada de esa física, no sé ni cómo usarla. Yo mismo me puedo cortar o hasta quitar la vida. Pero cuando yo sé cómo usarla, por eso a los soldados les daban un entrenamiento para poder usar la espada y todo eso. De igual manera, en el sentido espiritual y simbólico, usted y yo tenemos que saber cómo funciona esta espada. Amén. A veces decimos, leamos la palabra de Dios en Génesis y la gente buscando en Apocalipsis. Porque no sabe cómo funciona la palabra. No sabe cómo funciona esa espada. ¿Me estoy dando a entender? A veces decimos, vamos a leer en tal porción y no sabemos dónde queda esa porción. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hemos aprendido a usar la espada de la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, el verso 105. Gloria sea al nombre de Jesús. Salmo capítulo 119, el verso 105. Aleluya. Salmo capítulo 119, el verso 105. ¿Alguien que se lo sabe de memoria este texto tan conocido? Amén. ¿Alguien que lo diga de memoria, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. No te estamos hablando de dominar la espada de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pregunto, ¿realmente la palabra de Dios es una lámpara para tu vida, mi hermano? Aleluya. ¿Es una lámpara la palabra de Dios para tu vida? Porque la palabra de Dios, acabamos de leer, dice, no dejando de congregarnos. La palabra de Dios está alumbrando nuestro camino y recordándonos que no debemos de apartarnos de venir a la casa de Dios. Pero si esa palabra nos está alumbrando, entonces nosotros decimos, Señor, gracias, voy a hacer todo lo posible para venir a tu casa y poder alabarte, exaltarte y bendecirte. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros necesitamos dejarnos alumbrar o iluminar por la palabra de nuestro Dios. Necesitamos aprender a defendernos y también necesitamos aprender a atacar, porque estamos en una guerra. Por eso el Señor espera que usted y yo como iglesia usemos toda la armadura de Dios. Porque si no, no vamos a obtener la victoria. Una vez más, ¿cuántos quieren obtener la victoria? O vamos a pensar como muchas personas, no, que el Señor pelee, yo me quedo quietecito acá. El pastor que ahí, que ore, que ayude, que haga todo el pastor, yo bien tranquilo acá. Ay, que el pastor ore, yo tranquilo aquí en mi casa. Ay, qué rica está esta cama. Que el pastor ayude, si está bien gordito, que ayude. Que baje de peso, ya se pasó. Ya se volvió extra. Amén. O vamos a pensar de esa manera. Una vez más, diga conmigo, yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Así como yo estoy tratando de usar toda esta armadura, también Dios espera que usted agarre su manito, así, y señálese. Usted tiene que tomar esa armadura, mi hermano. Usted tiene que tomar esa armadura también. Usted, si es padre o madre, tiene que tomar esa armadura y cubrir o proteger a sus hijos, a su casa, a su familia, a todos aquellos que viven en su hogar. Usted debe tomar esa armadura también. Por eso digo, no vamos a decir, Señor Jesús, bueno, ya que tú moriste en la cruz, ya que tú eres Dios, ya que tú eres todopoderoso, ya que Satanás, el diablo, te tiene miedo, entonces hazlo todo tú, Señor.
y yo bien tranquilo. No, no es así como trabaja. El Señor dice, hijo mío, hija mía, quiero que andes bien vestido. Quiero que andes vestido completamente. Y para ello vas a tener que usar toda la armadura que yo te estoy dando. Que yo te estoy dando para que puedas usarla. Si usted y yo no queremos usar esa armadura, no es problema de Dios. No es problema de nuestro Señor, es problema nuestro si no queremos usar la armadura de Dios. Para ir aterrizando, la armadura de Dios consiste en que usted y yo debemos de tratar de orar. Debemos de tratar de estudiar la palabra de Dios. Debemos de tratar de congregarnos. Debemos de tratar de ayunar. Debemos de tratar de mantener ese espíritu positivo en cada uno de nosotros. Y todas estas cosas nos van a llevar a obtener victorias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Póngase en pie en esta mañana. Gloria sea al nombre de Jesús. Muchas gentes allá afuera están pasando tantos problemas y van y visitan al que le lea las cartas, le lee la mano, que le fume el puro y tantas cosas, porque la gente quiere una solución ya, inmediata, quiere ya todo que se le resuelva. Y nosotros muchas veces como pueblo de Dios queremos que Dios intervenga a nuestro favor sin estar usando la armadura de Dios. Sabe, hermanos, que la armadura de Dios es la que nos protege. A través de esta mecanismo, manera o forma que el Señor ha dejado, a través de esta manera es como el Señor nos mantiene protegidos a cada uno de nosotros. Imagínate qué poderosa es la palabra de Dios, que cuando el Señor Jesús estaba frente a esa tumba de aquel hombre llamado Lázaro, ¿cuál fue la palabra que usó? Solamente una palabra de fe y le dijo, Lázaro, ven fuera. Fíjate, Lázaro, ven fuera. Qué maravilloso es que usted y yo, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, a diferentes problemas, nosotros confiadamente podamos decir, Señor, en tu nombre reprendemos. En tu nombre, Señor, creemos que tú lo puedes hacer. En tu nombre, Señor, creemos que tú puedes tomar control de todas esas cosas. ¿Qué hacemos al mencionar todo eso? Estamos citando la palabra de Dios. Estamos usando la espada que nos va a servir para protegernos. Cuando el enemigo está atacando fuertemente, podemos decir, Señor, que seas mi escudo, que seas mi socorro, que seas mi fortaleza, porque me siento desprotegido, me siento que estoy débil. Oh, iglesia de Dios, nosotros necesitamos cada día acudir a la palabra de Dios, sin importar cuál es tu situación, circunstancia que estás atravesando. Necesitamos venir y acudir a la palabra de Dios. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener la victoria? ¿Quieres estar siempre adelante, firme? Necesitas tener toda la armadura de Dios. Necesitamos estar protegidos. Necesitamos estar vestidos completamente. Porque cuando estamos vestidos completamente, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros, sentimos mejor. Ahora yo te animo en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que juntos podamos buscar la presencia de Dios en este momento. Allí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y comienza a hablar con el Señor. Busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor.
Es momento de decirle: Señor, yo necesito estar vestido. Yo necesito estar vestido, pero no como yo lo deseo, no como me lo han contado, no como este mundo lo mira, sino vestido completamente con la armadura, oh el Señor. Desde el tiempo antiguo, desde las primeras ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, el Señor viene haciendo énfasis o enfatizando la necesidad de estar vestidos completamente. Y en esta hora nos vuelve a recordar y nos dice: hijo mío, hija mía, ¿quieres vencer? ¿Quieres pasar los obstáculos? ¿Quieres que los dardos de fuego del enemigo no te afecten tanto como te están afectando? Necesitas estar vestido. Necesitas estar cobijado. Necesitas estar abrigado. Pero no con las cosas de esta tierra, sino con la armadura que el Señor ha dejado a disposición de cada uno de nosotros. Porque una cosa te digo, iglesia de Dios: el enemigo no está jugando. El enemigo está atacando. Y tal vez alguien pensará en esta hora y dirá: pues al pastor que lo agarre, a él que le haga todo. Pero déjame decirte que el enemigo está atacando por igual. Está atacando parejo. Él no se anda fijando si es pastor, si es líder o es un hermano que acaba de llegar o una hermana que acaba de llegar. Él no se anda fijando en nada de eso. El Señor Jesucristo dijo que el enemigo ha venido para matar, para hurtar, para destruir. El apóstol Pedro fue claro cuando dijo en 1 Pedro 5:8: vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, viendo a quien devorar. Oh iglesia de Dios, tú y yo necesitamos esa cobertura de Dios. Cuando sabemos que está lloviendo, inmediatamente buscamos un paraguas o sombrilla para protegernos de la lluvia o ponernos un traje para no mojarnos. Es decir, nuestra naturaleza es así. Ahora, si tú y yo sabemos que estamos en una guerra espiritual, ¿por qué no vamos a tomar la armadura de Dios? ¿Por qué vamos a despreciar? ¿Por qué vamos a despreciar la armadura que Dios ha dejado para cada uno de nosotros? Habrá alguien que le diga en esta hora al Señor: Señor,